Estamos hablando de escuelas secundarias, universidad técnica o universidad, aquí le llaman college, a una universidad que no ha llegado a cumplir con los requisitos para tener títulos completos de 4 años. Cuando entonces solamente tienen títulos de 2 años, como es NTCC o NTCC, son colegios o universidades, disculpen, universidades técnicas. Estaba en el colegio, la preparatoria que le llaman ustedes también. Yo sé que puede haber una diferencia entre séptimo, octavo y noveno. No sé si esto ocurre en México. Estaba yo en el noveno y yo los deportes no han sido mi fuerte. En béisbol, softball y todo lo demás, pues los pelotazos que me han dado como que me ahuyentaron del deporte. Uno lo mira en la cara y es que no fui muy hábil al deporte. Pero tenía una nota. Esta era una clase de educación física y estaba en esta clase y yo sabía que si yo no agarraba la bola, detenía la bola correctamente, iba a fracasar. Simplemente como esto: si usted lo ponen a batear, le dan 3 oportunidades y a la tercera no le pega la bola, queda ponchado. O sea, usted gana lo que le llamamos a nosotros un patito, que es un 2. Nosotros tenemos la escala de 1 a 5 y un 2 es un fracaso. Es como quien dice, para llenar el espacio le ponen un 2. Un 3, con un 3 pasaba, sería un 60 para ustedes si están en la escala de 100, o un 6 si están en la escala de 10. Pues yo no quería un patito, yo me conformaba con pasar, que sería un 3. Y yo recuerdo aquel momento cuando el profesor bateaba la bola y usted estaba en el medio campo. Era usted solo y todos los estudiantes mirándolo con su manilla o su guante, y el profesor batería la bola a donde usted está, supuestamente. Pues los que han jugado béisbol, softball, se dan cuenta de que si usted está en el centro, derecho o izquierdo, allá atrás, usted tiene que hacer grandes esfuerzos a veces. Pues yo recuerdo que esa bola, yo la miré en el aire y yo fijé mi ojo en la bola, porque la bola para mí era una nota. Y yo decía por dentro, la voy a agarrar, y corrí, y estiré mi brazo lo más que pude, y yo sentí como esa bola ¡plá!, cayó en el guante y la agarré y saqué mi 5. Ahora, ¿qué hizo la diferencia para mí atrapar esa pelota? No era el deporte, porque yo no era una persona de deportes, era el deseo, eran las ganas de agarrar la pelota. No era mi entusiasmo por el deporte, era el deseo de poder ganar esa nota. Y a veces, hermanos, las ganas es lo que hace la diferencia en mi búsqueda de Dios. Hay muchas cosas buenas acerca de Dios, hay muchas cosas buenas acerca de la obediencia a Dios, de la iglesia, de la participación. Para muchos es algo que hemos hecho desde pequeño. Mi familia ha sido cristiana, hemos siempre ido a la iglesia. Ser cristiano pues es algo que acepté hace muchos años y no lo puedo ver de otra manera. Por alguna razón, con el tiempo, las ganas disminuyen y Dios se vuelve otro más en nuestra vida. La iglesia se convierte en otra responsabilidad que tenemos que cumplir. Los domingos nos levantamos a cierta hora, cumplimos. Lo hacemos por hacerlo, lo hacemos porque nos sentimos obligados en cierta forma. La iglesia viene a ser una experiencia más de la semana. Y con el tiempo hemos perdido las ganas, los deseos. Llegar tarde no es un problema, no ir otro día no es nuestro problema, sentarme en la banca no es un problema, escuchar, dar, todo eso no es problema. Estoy cumpliendo con un régimen que me he acostumbrado en mi vida.
Pero buscar a Dios es más que cumplir cosas, lo sabemos nosotros. Es más que llevar una rutina en la vida o hacer un chequeo, una lista, un examen personal de si estoy haciendo esto o no lo estoy haciendo. Lucas 12:15 nos dice algo interesante, si usted va a su Biblia. Y pongo este pasaje primero de lo que voy a decir, si alguien lo puede leer, por favor. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchos de nosotros amamos a esta nación, yo la amo muchísimo, la respeto, la admiro, pero yo no veo lo malo en esta nación, yo sé que existen muchas cosas malas. No hay nación como los Estados Unidos que envía predicadores y misioneros en el mundo. No hay nación como los Estados Unidos que da a muchos. Alguien me puede decir, sí, pero miren los problemas que hay religiosos. Podemos hablar de lo negativo bastante. No hay nación como los Estados Unidos que dé y ayude en el mundo. Ahora, todo con una conexión. No hay nación en Estados Unidos como Estados Unidos que establezca los patrones en el vestuario y todo lo demás como los Estados Unidos. Yo reconozco todo eso. Yo no amo a esta nación por eso. Yo amo a esta nación por las libertades que nos prestan. No son las mismas libertades que hay en México ni en Panamá, porque sabemos que en cuanto a la política se mete, tenemos problemas serios. Y si usted quiere obtener algo, tiene que ser político o tiene que conocer a un político. Sinceramente, esa es la razón por la cual no estoy en Panamá actualmente. Porque un político, porque alguien me dijo, si no conoce a alguien, usted no puede conseguir un buen trabajo. Y como soy pobre, no conozco a nadie, me quedé así. Y yo le voy a decir algo. La Constitución de los Estados Unidos asegura que tenemos un derecho que no se puede quitar, que es simplemente de cada una de las personas y es la búsqueda de la felicidad. Esta Constitución nos dice a nosotros que la felicidad es algo que es un derecho de cada uno. Y me preguntaba, ¿qué es la felicidad? ¿En qué consiste la felicidad y cómo se obtiene? ¿Cómo puedo yo obtener la felicidad? Muchos de nosotros pensamos que la felicidad es un lugar, es una circunstancia, es una carrera, es inclusive una cosa que yo poseo. Pero Jesús nos enseña que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Y lastimosamente, yo como usted y como muchos, cometemos el error de considerar lo que tenemos como el fin de nuestra felicidad. Nosotros acumulamos bienes pensando que teniendo más somos más felices. Nosotros nos preocupamos por nuestros trabajos y a veces trabajamos muchas horas pensando que la acumulación de las horas va a producir en mí un dinero más que me va a hacer feliz o va a hacer a mi familia feliz. Muchos de nosotros nos cuidamos del vestuario, de la comida, del ejercicio y todo lo demás, pensando que eso me va a hacer a mí feliz. Pero la felicidad de la cual habla el mundo lleva un costo enorme. Y ese costo enorme es tener que cambiar mi concepto de qué verdaderamente es importante en la vida. Por eso mucha gente no va en busca de Dios. Porque para ellos Dios es más bien un obstáculo a su felicidad. Ya no voy a poder gastar en esto o en aquello. Ya no voy a poder mirar a esto o aquello. Miramos en términos negativos a Dios. Pero lo bueno de todo esto es que las posesiones no me definen a mí y estoy muy feliz por esto. Porque yo no tengo que mostrarle a alguien mi cuenta bancaria para decirle cuánto valgo yo. Yo no tengo que andar en un vehículo para decirle a usted cuánto valgo yo. Yo no tengo que preocuparme por
como visto para decirle a usted cuánto valgo yo. Ahora me gustaría que se fueran a Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Y vamos a estar mirando este capítulo. Y si tiene paciencia conmigo, vamos a poder terminar este estudio. Si alguien puede leer el versículo 10. A fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí hay algo que me llama mucho la atención acerca de Pablo. Pablo miró a sus posesiones y dijo, no valen la pena. No son tan importantes. Lo que yo soy, lo que yo era, lo que yo me había convertido, no son tan importantes. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo llegó a esa conclusión? El versículo 10 nos explica que el objetivo de su vida era conocerle a Él, conocer a Dios. Y en el proceso de conocer a Dios, él quería inquirir acerca del poder de Dios para dar vida donde hay muerte. El poder de Dios para levantar al que no tiene, al débil, en forma poderosa. El poder de Dios para cambiar el no en un sí. La tristeza o el llanto en felicidad verdadera o gozo. Y también nos dice que Él dejó todo aquello para participar en el dolor, en el padecer de Cristo. Sí, hermano. Pablo dejó todo lo que él era, y ahorita lo vamos a mirar, con el objetivo de conocer a Dios, conocer el poder de la resurrección y participar en el dolor del padecimiento de Cristo. Ahora, muchos de nosotros miramos nuestra vida cristiana y nos alegra mucho que estemos conociendo a Dios, que estemos recibiendo el poder de Dios que nos salva, pero empezamos a quejarnos cuando tenemos padecimiento. Tenemos un concepto errado de lo que verdaderamente es el proceso de vivir, no de acuerdo a lo que tengo, sino de acuerdo a lo que recibo de Dios. Y mientras mi regalo, mi don de Dios sea todo bueno, yo estoy bien. Pero cuando viene lo malo, que llamamos malo, y yo digo que las enfermedades no son tan malas como las pensamos ahora. Alguien me puede decir, es que usted no ha estado tan enfermo como yo. Yo no me refiero a la intensidad, yo entiendo que nuestro cuerpo va a sufrir y lo hemos sufrido muchos. Creo que no hay un dolor que yo podría desearle a alguien como el dolor de los riñones, y es un dolor muy intenso. Obviamente hay otros dolores que no comprendemos, pero necesitamos experimentar la gama completa del conocer a Dios. Si nos vamos el versículo 1, y ahora sí podamos leer versículo por versículo. ¿Alguien puede leer el versículo 1? Voy a abrir ahora sí para la discusión. ¿Qué nos dice el versículo 1 del capítulo 3? Aquí donde estamos, Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Fíjese usted, Pablo escribe las mismas cosas. ¿De qué habla él? Él está hablando acerca de las razones para tener el gozo. Y a él no le molesta decir las mismas cosas.
¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón Pablo repite y repite y él no le importa si aquellos piensan que está repitiendo lo mismo? Bueno, yo pienso que igual que todos nosotros cuando tratamos de acercar a alguien a Dios, por amor en Cristo, no nos es cansado repetirle exactamente las mismas cosas del plan de salvación y del por qué. ¿Por qué? No me ha respondido la respuesta. No me ha dado la respuesta. El pasaje lo tiene. ¿Es seguro? Porque es seguro. Alan dice la verdad. Él no se va a cansar de repetir lo mismo porque está hablando de algo que es seguro. Alan no tiene dudas del plan de la salvación. Porque es un plan que viene de Dios, no de Alan. No es un diseño de Norberto ni un diseño de esta congregación. Viene de los cielos. Antes de la fundación del mundo, Dios preparó esta salvación para todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que lo recibiera, creyera en Él, no se perdiera, sino que recibiera vida eterna. Estoy parafraseando Juan 3:16. Muy bien. ¿Por qué es importante entonces repetir y repetir? Según Pablo, es porque es seguro para los cristianos. Pero hay un enemigo. Versículo 2, ¿alguien puede leer? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de las multidores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo nos dice que hay que cuidarse. Pablo está hablando aquí de los judaizantes, los judíos que creían que la gracia de Dios no era suficiente, que para poder alcanzar la vida eterna, usted necesitaba, además de la gracia, y un signo de suma, necesitaba algo más. Cualquiera persona que predicare un evangelio en el cual se necesitare más de la gracia, predica un evangelio falso. Porque la salvación es don de Dios. No es algo que decimos nosotros, sino que recibimos nosotros. La salvación es un don no merecido. Es algo que nosotros no hemos merecido. Usted no le hace un favor a Dios cuando viene a buscar a Dios. Usted se hace un favor a sí mismo. Pero por alguna razón hemos cambiado el concepto de que ir a la iglesia, venir a la iglesia, buscar de Dios, es hacerle un gran favor a Dios como si Dios nos necesitara. Pero los que necesitamos a Dios somos nosotros. Entonces, ¿qué dice aquí? Guardaos de los perros. Ahora, no está hablando de aquellos perritos bonitos como los chihuahuas. En aquellos tiempos los perros eran como estos animales, como los coyotes que andaban por todas partes y robaban y quitaban, mataban gallinas, mataban aquello y andaban por allá, estaban todos llenos de llaga. Era algo que usted no quería, era un perro. Guardaos de aquellos que andan enfermos consigo mismo, robando, maltratando, y no son fáciles de acercarse, sino que cuando se acercan solamente se acercan para hacer daño. Guardaos de esos perros. Perros vestidos de ovejas. Predicadores que predican la palabra por ganancia y su vida no la viven como Dios manda que debe vivir un siervo de Dios. Hermano César. Era la pregunta que le iba a hacer yo, ¿por qué pondría aquí de los perros? Pues no sería porque Pablo no quiso poner, no, se le hizo feo decir de plano, por los perros hombres. ¿No? Obviamente él está poniendo una palabra en la mente de los lectores que inmediatamente trae a su mente una imagen. Y la imagen que trae no es la de un puro o la de un perrito chihuahua inocente, insignificante y todo allí lindo, o el perro que usted pueda pensar. Está pensando de un animal carroñero, un animal que anda por las calles. No, los perros no eran mascotas en aquellos días.
Los perros no eran algo que se ve como hoy día. Por eso cuando leemos la Biblia la tenemos que leer dentro del concepto. Entonces, está usando una terminación ofensiva para ellos. Es un término bien ofensivo, porque habla de perros, malos obreros y mutiladores, porque estos hombres pedían que la gente se circuncidara, los varones se circuncidaran y observaran la ley. Entonces era gracia más la ley, salvación. Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes están añadiéndole al plan de Dios. Y es por lo tanto, ustedes no son buenos obreros, solamente por medio de la gracia. Mira el versículo 3, nos ayuda a entender, porque nosotros somos la circuncisión. Utiliza lo que ellos están hablando. Para que ustedes tengan salvación, decían los judaizantes, necesitan ser circuncidados. En otras palabras, necesitan pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo judío, porque al octavo día todos los que son de Abraham tenían que ser circuncidados. Pero él dice, ¿saben qué? Esa circuncisión de la cual ellos hablan no es una circuncisión correcta, porque los que en espíritu servimos a Dios, porque nuestra confianza ya no está en la carne. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cualquier cristiano, cualquiera de nosotros que crea que su salvación va a obtenerla por la confianza que tiene en la capacidad de dar a Dios, está equivocado. No importa cuántos domingos usted esté presente, ni cuántas clases usted dé, o cuántas personas evangelice, o cuántos sermones usted da, o cuánto usted sepa. Esto no importa en nada para su salvación. Lo que importa es el sacrificio de Cristo Jesús, que fue hecho una vez y para siempre en la cruz. Esa es la gran diferencia. Entonces, hermano Norberto, ¿por qué usted o cualquier otro se esmera por servir a Dios? Lo servimos por amor y agradecimiento, porque sus mandamientos no son gravosos. En el momento que yo mire las cosas de Dios como un impedimento, porque mis deseos son otros, tengo un problema serio en mi vida. Yo no estoy haciendo las cosas por amor. Ahora, no estoy hablando del momento cuando Dios a usted le pide que haga algo y usted refunfuña y hace. No estoy hablando, hay momentos que pasa eso. Estoy hablando de este hecho donde usted hace lo mínimo para cumplir. El sermón es muy largo, el servicio es demasiado largo. ¿Cuántas veces a la semana tengo que reunirme? ¿Cuántas veces debo orar? Empezamos a mirar nuestra vida cristiana desde el lente de que todo es una carga. Todo es un compromiso. La persona que ama no solamente da más allá. Una madre cuando nos da el alimento y ve que ya está terminando, yo le aseguro que agarra el cucharón de la olla y ¡pam!, nos pone otro. Dice Santiago que si estamos falta de sabiduría, pidámosla. Dios nos va a dar y sin ¿qué? Reproche. Entonces, esta es una idea donde está diciéndonos a nosotros que la confianza en la carne no es algo que podemos ir. Ahora, hablemos un poquito acerca de lo que dijo Pablo. Podemos leer, hermanos, del 4 al 7, por favor. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Muy bien. Él hace esta aseveración
Porque está dando a entender, si esta gente pone su confianza en la carne, pues no me vengan a mí porque yo sé lo que es ser lo que debe serse. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, mijito, yo más. No me gana. Y les voy a decir por qué. Conforme a la ley, circuncidado el 8º día. Del linaje de Israel soy, pero de los más exquisitos, benjamita. En otras palabras, yo soy hebreos de hebreos. Yo no estoy mezclado. Yo no tengo problema de ser de una tribu que decidió alejarse de la tribu de Dios y el reino del sur fue parte de él. Yo soy del reino del norte, donde estuvo Judá y fui fiel porque estuve fiel al linaje de David. Dice aquí, hebreo de hebreos, no me vengan con cuentos. En cuanto a la ley, el más estricto, fariseo. Respetaba la ley, la hacía cumplir, celoso de la ley, porque fui perseguidor de la iglesia. A mí no me echan cuentos. Yo perseguí a la iglesia y hasta donde pude conseguir a esta gente porque quería cumplir la ley irreprensiblemente. Me esmeraba por cumplir la ley. Pero cuánto era importante para mí antes, ahora para mí no vale. Ahora yo voy a decir algo. Y ahí va a venir el hermano que va a hacer un comentario. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos confianza en la carne? ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos un problema de egocentrismo? Si le puedo poner algo. ¿Cuántos de nosotros es más importante el ego que Dios? Y no me refiero en aspecto carnal, profesional, mundanal. Me estoy hablando ahora en aspecto religioso. Porque hay muchos por allí que dicen, oh, yo me convertí con fulano de tal, yo anduve aquí, yo anduve allá, estuve acá. Y es la pregunta, ¿qué está tratando de probar? Pues yo sé lo que está tratando de probar según la carne. Muchos de nosotros todavía estamos pensando en aquellos años cuando fuimos aquí, estuvimos allá. Vivimos con los laureles del pasado. Todavía estamos pensando en aquello. O sea, que nuestra vida espiritual está pegada al pasado y no al presente. Y con dificultad para el futuro. Y esto es lo que a veces sucede dentro de la iglesia, hermanito. No, nada más ahí donde dice el 6 que es irreprensible, hermanos, sabemos cómo viene lo de ley, ¿verdad? Pero ya cuando viene Cristo, entonces cambia, ¿verdad? La ley por la gracia de Dios. Y pensaba en eso, hermano, cuando meditaba en esto. Me parece que a veces todavía tenemos vestigios de la ley cuando nos volvemos demasiado rígidos, dogmáticos. Y la gracia deshizo eso, clavó todo lo que era en contra de nosotros y nos juzgamos. Yo no me quiero apurar, lo hago como todo el mundo, ¿verdad? Los errores que uno tiene como humano de saltar a los juicios. Pero realmente no quisiera estar preocupado por la condenación. Dios es suficiente para encargarse de la parte. Yo necesito estar ocupado en la salvación. En el lado positivo, no en el lado negativo. Dios va a encargarse. No hay nadie que se va a escapar del furor de Dios. Pero a veces nosotros sentimos como el deseo, ¿verdad? Y las ganas de estar en medio de esto. Pero volviendo a todo esto, para tomar el versículo 7 y pegarlo al 8, que vamos a estar leyendo aparte, 8 y 9. El 7 nos dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.